Estás en sintonía de Luxor TV y en breves segundos vamos a iniciar. Mantente en sintonía y comparte la información con todos tus amigos. Ya iniciamos. ¿Cómo están todos? Espero se encuentren sumamente bien. Hoy les tengo una información poderosa del fulo del norte, el señor Trump, que está soltando unos datos muy buenos para todos los que estamos en el mundo de las criptomonedas. Quiero decirles que esta información, como lo tengo en pantalla en este momento, voy a calibrarla un segundito, ya se las voy a pasar para que puedan escuchar lo que dice él. Y tenemos una senadora también que está apoyando todo lo del universo blockchain. Si Estados Unidos entra y regula el mercado, ¿qué pasará con todos los proyectos de criptomoneda? ¿Qué pasará con tus One? ¿Quieres saber? Pues vamos con la información que les tengo hoy en este análisis que vamos a realizar. Como todos ustedes saben, al día de hoy, la comunidad de One Ecosystem es poseedora de un token RC20 creado con un contrato inteligente en las profundidades de Ethereum y elevado a las altas esferas de la tecnología plasmática creada por Vitalik Buterin en el año 2014-2015. Esta empresa llamada Polygon desarrolla esa tecnología y hoy, al día de hoy, nos permite realizar transacciones sumamente veloz, superando a Visa y a Mastercard, gracias a que Polygon es una de las blockchains más rápidas que hay, con 65.000 transacciones por segundo. Ya hay otras por delante que están arriba de 100.000, pero quiero decirte que con Polygon podemos escalar y hacer muchas cosas. A pesar de que hay muchas marcas como Disney, BMW, que utilizan Polygon, algo curioso está pasando en el país del norte, porque tenemos a un presidente ex, y que puede ser otra vez presidente del país del norte, que quiere regular el mercado cripto. Y no solo eso, quiere hacer que la criptomoneda madre sea la más almacenada, por decirlo así, en el país del norte. Además de eso, hay una senadora que está tratando de sacar una ley que la aprueben para que Bitcoin, la criptomoneda madre, se convierta en una unidad de valor y de reserva para el gobierno de los Estados Unidos. Si esto sucede, todo lo que conocemos va a cambiar. Hay una carrera muy grande de quién va a ser el primero. O MiCA con la Unión Europea o Estados Unidos. ¿Quién ganará esta carrera cripto? ¿Cuál va a ser la primera zona regulada al 100% en el mundo? Europa por ahora lleva la delantera porque ya inició la regulación. Pero son 6 meses para darle plazo a varios proyectos criptos de que asuman su legislación, su regulación y se pongan en orden con la ley. Después de enero, el proyecto cripto que no esté regulado en la Unión Europea va para afuera. Igual va a suceder con esto que va a pasar en el norte. Las elecciones, finales de año. Lamentablemente, no tenemos una bolita de cristal, pero vamos a escuchar qué pasaría si el fulo ganara y nos diera una sorpresa entonces este asunto geopolítico, ¿no? ¿No creen ustedes? Porque también dicen que la competencia, la oposición, el gobierno actual, por controlar la información que digo para evitar, ya ustedes saben qué, dicen que ellos son los que van a ganar. Pero yo no sé, tengo fe en que venga un cambio total y que este cambio esté orientado hacia
el universo blockchain. Voy con la información del fulo, porque quiero que lo escuchen, para que puedan entender lo que está pasando. Aquí tengo el video suministrado por una persona que me contactó. Le doy gracias a aquellos que me apoyan en el canal y que constantemente están dando la información. Voy a develar aquí el nombre de la persona rapidito. Charlie Trader fue el que me mandó este video. Bueno, esta es la persona que lo postea, pero en realidad fue alguien de la comunidad que me envió la información y quiero compartirla con ustedes porque es sumamente interesante. Y así nos dice el fulo. Vamos a ver qué dice. Esta tarde estoy exponiendo mi plan para garantizar que Estados Unidos sea la capital de cripto del planeta y la superpotencia de Bitcoin del mundo. Y lo haremos. Imagínense ustedes. Si cripto va a definir el futuro, quiero estar mentalmente acuñado y hecho en Estados Unidos. O sea, que él quiere que esto suceda en Estados Unidos. Va a ser como se hará en ningún otro lugar. Escuchen lo que dice el señor Trump. Y un Bitcoin va a la luna, como decimos, si se va a la luna, quiero ser que Estados Unidos pueda ser la nación que lidere ese camino, el camino hacia la luna. Y eso es lo que va a pasar. Dice, me comprometo con la comunidad de Bitcoin que el día que presente juramento al cargo, la cruzada anticripto de JB, como lo ven en la pantalla, y de K. Harris habrá terminado. Terminará, se hará, se hará. El día 1 despediré a Gary Gensler. Miren esto. Y nombraré un nuevo presidente de la SEC. Ustedes están escuchando lo que está diciendo el señor Donald a una audiencia que estaba en ese evento de Bitcoin. Y la gente pues entró en efervescencia. A Gary Gensler lo van a sacar de la SEC apenas entre Donald Trump. Y pondrán a alguien crypto friendly, alguien que ame a las criptomonedas. Esto no ha terminado aquí, porque acá tenemos a la senadora Loomis, la senadora Cynthia Loomis, que dice que está introduciendo un proyecto ley. Escuchen eso. Un proyecto ley de reserva estratégica de Bitcoin para los Estados Unidos. Quiere decir que si aprueban este proyecto ley, vamos a tener una regulación bien concreta donde se escogería a Bitcoin como criptomoneda oficial para almacenar valor, así como ellos almacenan el oro y otros commodities en Estados Unidos, pero a nivel de ley. Quiere decir que el mismo criptoactivo, el mismo sistema blockchain se almacenaría en wallets privadas y controladas por el gobierno de Estados Unidos, como lo está haciendo El Salvador desde allá hace varios años. Y les digo, eventualmente el futuro va a ser ese, donde las naciones van a almacenar algún token o alguna cripto de algún proyecto en grandes cantidades. En este caso, el norte o lo que trato de observar es Bitcoin. Ya está El Salvador, ya está Estados Unidos anunciando que ellos deberían hacer eso. Está la señora Cynthia, la senadora, que ella quiere que se apruebe toda la información que ella ha recopilado y que esto sea una ley para que la SEC Terminator pues le dé chance y, como quien dice, se pueda entonces regular ya el mercado cripto en Estados Unidos. Si Bitcoin entra a los Estados Unidos y se regula ya, pero desde el mismo núcleo original de la criptomoneda, no a través de un papelito que son los ETFs que han lanzado, que eso está bien, pero que la misma cripto en sí sea regulada, las cosas van a cambiar.
Una vez que entre Bitcoin, créeme, que es cuestión de meses o un año, una vez que suba al full o al poder, si Dios así lo quiere y el pueblo norteamericano lo elige, pues vendría Ethereum. Y una vez que Ethereum se monte también como un criptoactivo regulado dentro de Estados Unidos, directamente todos los tokens RC20 que Ethereum haya podido crear con todos sus contratos inteligentes en todo el universo blockchain que exista en capa 2, como en este caso lo es Polygon con nuestro token RC20 One, entraría una regulación poderosísima que le daría a todos ustedes que tienen algún token RC20 del proyecto que sea montado sobre Ethereum un poder de compra único y especial si eres un holder y estás almacenando ya sea la misma criptomoneda de Ethereum, que es el Ether, ya sea si estás almacenando One OES, ya sea si estás almacenando Polygon, la misma Polygon, o que viene siendo el token de Matic, o estás almacenando los tokens del exchange que usamos nosotros, que se llama Uniswap, el Uni, o si estás almacenando, pues, todo lo que esté montado sobre Ethereum y lo guardas, lo dejas allí como un activo digital sin tocarlo y sin ir al fiat. ¿Por qué no debes ir al fiat? Y ya te lo explico. Porque el fiat va a ser transformado. El fiat que nosotros conocemos va a cambiar radicalmente. Viene un nuevo orden económico, se va a hacer un reseteo y el sistema que tú conoces hoy día, las cuentas bancarias que tú tienes hoy día, van a sufrir una transformación y va a pasar que va a haber un tiempo donde no vas a poder sacar dinero del banco. No sabemos cuánto, pues una semana, pueden ser 2 semanas, mientras se hace el reseteo. Por eso es bueno que almacenes algo fuera del sistema financiero que tú puedas tener guardado en tu casa en algún lado, porque eso puede pasar en cualquier momento. Estamos hablando que puede suceder desde ya hasta finales de año. Eso es lo que yo he estado escuchando a través de canales informativos, que muchos no se publican por redes oficiales porque hay un control, como ustedes saben. Así que hay que estar preparados. Y tú, que pasaste a Polygon, que tienes tu token RC20 vivo y activo, ¿qué piensas sobre esto que he conversado? ¿Qué calificativo le das a las palabras del señor Trump? Voy con las preguntas acá en la cajilla de comentarios. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y tenemos por aquí a el señor, decía Leonardo Pérez, que me da unos saludos de Ecuador, muy agradecido. Tenemos a Nidia también, buenas noches desde Medellín. A Jared dice saludos, mi estimado, desde Massachusetts, Estados Unidos. Allá está un fiel seguidor, el señor Jared Rodríguez. Tenemos más preguntas por acá. Háganlas en el momento. Las personas enviando saludos. Darío también nos envía un saludo. Dice, hola Eric, gracias por tu información. Te quiero hacer una pregunta acerca de Ethereum. Es la más confiable para guardar a largo plazo. Ahora te voy a responder inmediatamente de ese tema. Y te digo mi respuesta. Yo, primero que nada, no doy consejo de inversión. Yo no soy un broker. Yo soy un productor de televisión. Un cineasta. Y lo que yo te puedo dar según la investigación periodística que constantemente hago, porque soy un comunicador de esta área, comunicador social, Ethereum es nuestra blockchain madre. ¿Se caerá Ethereum en los próximos 10 años? O sea, ¿desaparecerá? Pues yo creo que no, porque Ethereum ahora está desarrollando Web3. Y como ustedes saben, todo el Internet se va a montar sobre Web3. ¿Y quién es el especialista en Web3? Digan lo que digan, es Ethereum. Vendrán otras blockchains que quizás quieran copiar la actividad de Ethereum. Y pueden ser blockchains que trabajan en capa 2, pero ¿dónde están conectadas? Con Ethereum. El caso de Polygon es una blockchain que tiene muchos desarrollos por delante y el futuro es Web3 y está montado sobre Ethereum. Entonces, ¿será Ethereum una buena opción? Es decisión de cada quien. El secreto aquí de tener algún beneficio con alguna criptomoneda, y vuelvo y repito, no doy consejo de inversión, eso es bajo el riesgo de cada uno de ustedes, yo no soy un broker, pero
Lo más importante aquí es creer en la tecnología blockchain, saber que eso va a ser el futuro, que en los próximos 5 años todo va a estar sobre blockchain. Hasta los sistemas de streaming como Netflix, Amazon, todos esos sistemas van a estar sobre blockchain. Ya hay un proyecto que se llama Esta, que está asociado con grandes compañías y casas de fábricas enormes como Samsung, YouTube, que tienen ya ese proyecto como, adivinen qué, plataforma blockchain para streaming. Entonces, imagínense ustedes esto. ¿Es o no es el futuro la tecnología blockchain? Claro que lo es. Entonces, tú decides, ¿no? Si tú quieres agarrar las criptomonedas más antiguas, lo puedes hacer. El secreto aquí es si entras en algún proyecto, no lo cambies a fiat nunca. Si lo quieres gastar, utiliza el mismo token a través de plataformas que permitan la compra de servicios y productos, pero no lo cambies a fiat. Déjalo allí 4 o 5 años y desconéctate. Pero si tú estás comprándolo para los 6 meses cambiarlo, entonces no tiene sentido. Ya te conviertes entonces en un trader, no. Haz como Warren Buffett. Compra una acción y él no las cambia a los 6 meses, al año, a los 2 años, él la deja mucho tiempo. Y cuando tiene unos valores enormes por allá, si la industria él ve que va a no funcionar, que se dio cuenta para la época de, ya ustedes saben, él ahí comenzó a vender muchas, porque dice esto, el futuro se está moviendo hacia otro lado. Y recogió mucho efectivo para irse a otras industrias y puso todo su capital en otras cosas muy comunes, como los medios de transportes ferroviarios. Y ahí metió mucho dinero. Entonces tú dices, hay que ver qué es lo que hace el viejo para aprender su estrategia. Y él no está en el trading constantemente viendo que sube y que baja, él va a largo plazo. Entonces, si tú vas a hacer algún tipo de inversión legal, porque vives en Estados Unidos, puedes comprar estos ETF o los de Bitcoin, pues hazlo, porque Ethereum y Bitcoin ya están regulados a nivel de ETF en Estados Unidos. O sea que vale la pena estas dos criptomonedas tenerlas en mente. Y ya estamos viendo lo que puede suceder a futuro. Pero bueno, repito, yo no doy consejos de inversión. Cada quien lo hace por su propia cuenta y asume el riesgo. El secreto es aquí no gastarla. Ok, voy con otras preguntitas ya para terminar. Dice Luis Fernando, saludos de Nueva York. Joe, hola desde Arizona. La gente de Estados Unidos conectada. Olegario dice, saludos desde Perú. Muchas gracias por la información. Un fuerte abrazo. Marta dice, bendiciones, Eri. Buenas noches. Buenas noches, Martanelli. Ahí saludos. Dice, excelente noticia. Manda unas botellitas de champán ahí celebrando en Colombia. Rosa dice, saludos, Eric, desde Venezuela. Saludos a mi gente de Venezuela. Sé que la situación ahora mismo no es fácil, pero deben conectarse al proyecto de One Ecosystem que ya ustedes conocen y deben tratar de ver cómo lo desarrollan para tener una fuente de ingreso adicional. Recuerden que la información, el conocimiento, la educación, tener los datos es una de las cosas más importantes para poder avanzar en esta nueva tecnología disruptiva que está avanzando a pasos agigantados. Tenemos acá a Luis Alfredo, dice buenas noches líder, excelente noticia. Luis Fernando Castañeda, excelente noticia para los que vivimos en Estados Unidos, otro que está conectado en el país del norte y creo que deben tener One porque de eso se trata, ¿no? Y seguimos por acá con Claudio, dice saludos cordiales desde Yopal, Casanare, Colombia. Bueno, Luis Alberto dice por acá, buenas noches Eric, gracias por su buena información, cuándo se puede hacer negocios al porcentaje. Bueno, tienes que entrar a Deal Shaker y ver qué promociones están sucediendo dentro de la plataforma. Vienen grandes cambios. Recuerden que a Deal Shaker pronto le van a conectar el módulo de USDT que tiene paridad con el dólar norteamericano 1 a 1. Es un stable coin. Quiere decir que eso va a estar integrado dentro de Deal Shaker. ¿Cuándo va a suceder? Yo espero, doy mis fechas, pero no soy de darlas. Puede ser a final de este mes, final del otro mes o en octubre. Estamos cerca, muy cerca de que eso suceda. Vamos a esperar que la compañía nos dé la sorpresa. Pero
Por eso les digo, a mí no me gusta dar fecha porque yo no controlo eso lo maneja la compañía. Pero supongamos que sean en estos 3 meses o de lo que queda ya de este año, ¿no? Cuando eso esté integrado, va a ser mucho más fácil y la compañía va a poder abrirse a un nuevo universo de nuevos comerciantes y nuevos clientes que quieran comprar los productos y servicios que uno publica. Eso nos da la ventaja porque tú desde tu país vas a poder tener acceso a una comunidad ya internacional abierta y vender tus productos y servicios. Y quizás hasta logres exportar lo que vendes porque vas a conectar con otros países. Bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención. Si tienen alguna otra preguntita, con gusto se la respondo. Voy por acá que parece que hay una aquí conectada. Dice Danielson Lungoboini Luz. Hola Eric. En su opinión, si Trump gana las elecciones, ¿cree que exista la posibilidad de que One Ecosystem se abra oficialmente en los Estados Unidos? Bueno, te comento que One Ecosystem está en todos los países del mundo. El único país donde no entra es en Estados Unidos y ustedes saben por qué. La SEC Terminator. La SEC Terminator con el señor Gary lamentablemente le tiene puesto el ojo a Uniswap, que es nuestro exchange, y a pesar de que ellos viven en Estados Unidos, fue creado allí, le tienen puesto el ojo. Pero eso se va a acabar. Yo sé que cuando suba Donald Trump, todos los problemas que tengan las criptomonedas creadas en el país del norte, los sistemas, las plataformas, todo eso va a cambiar y va a ser más legal. Claro, al hacerse eso tan legal, tan normal, es más fácil poder entrar. La primera etapa es ser regulado por MiCA en la Unión Europea. Olvídate, donde nosotros tengamos esa licencia, ya eso abre puertas. Ya una vez que el país del norte logre el full ganar, Dios primero, entonces se abrirá el universo cripto y la regulación va a ser algo estándar como modelos, basándonos en los reglamentos de la Unión Europea y basándonos en los reglamentos del país del norte de Estados Unidos. Y los países que están en vía de desarrollo dirán, vamos a copiar estas leyes, esta información y la vamos a aplicar en nuestros países. Y eventualmente el 2025 lo veo como un año lleno de regulaciones donde aquel que tenga su token RC20 bien cuidado, bien custodiado y que no esté regulado, bueno, espera que esa compañía lo regule, porque sé que hay muchos proyectos criptos con token RC20 que no están regulados, que están esperando la regulación o que quizás han crecido mucho, que no saben cómo regularlos, pero tarde o temprano se van a tener que regular, no queda de otra. Voy por acá, dice Gabriela Humber, Santa Fe, Argentina, dice bendiciones, muy buena siempre tu información. Dice Carlos Moncayo dice, el viejito anaranjado ya no tiene posibilidad de ganar. Bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Dice por acá Carlos Mario Arenas, buenas noches. Bueno, gracias y buenas noches a todos ustedes. Esta es la información que yo quería compartir. Envíensela a otras personas. Son buenas noticias lo que estamos escuchando. Y creo que esta semana van a venir sorpresas. ¿Eh? Yo sé que vienen sorpresas en el mundo cripto, sorpresas a nivel mundial de los cambios que se avecinan. Prepárate. Tienes que estar muy preparado porque el reseteo viene. Olvídense que eso va a pasar en cualquier momento, no dentro de 2, 3 años, no, eso está a la vuelta de la esquina. Así que pelen las noticias, porque cuando los mercados comiencen a caer nuevamente y ustedes vean que eso va para rojo, ya ustedes saben que viene el reset. Es una forma de saber estas cosas, ¿ok? Así que pelen el ojo. Nos vemos entonces muy pronto. Cuídense.